estaba leyendo un artículo que salió en el móvil, un artículo de una página web cristiana, se llama Coalición por el Evangelio, y en la gran mayoría esta página web tiene muy buenos artículos que nos enseñan sobre la vida cristiana. Y uno de los artículos que salió era sobre el tema de la hospitalidad. Y yo ya había escuchado sobre una mujer que escribe bastante en algunos artículos y ha escrito algunos libros sobre el tema, pero la verdad es que el artículo me llamó bastante la atención. Y quería no seguir el artículo, sino hablaros un poco sobre el tema de la hospitalidad cristiana. Hemos estado durante algunos de estos estudios que hacemos después de la comida de iglesia, viendo qué dice la Biblia sobre distintos temas, como lo podéis ver ahí, dejando que la Biblia nos hable sobre cada tema y área de nuestra vida en este mundo caído. Así que vimos, la primera lección de estas que vimos sobre la ideología de género, que es la ideología de género que tanto se habla ahora. También vimos sobre la crianza de los hijos. Y hoy me gustaría ver un poco sobre la hospitalidad. Y hay otros temas que quizás podamos ver, otros temas que me van saliendo y a lo mejor vamos añadiendo, pero bueno, hoy queremos ver qué dice la Biblia sobre la hospitalidad cristiana. Vamos a orar y después estaremos leyendo algunos textos y viendo algo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder, por unos momentos, pensar sobre qué nos dices tú. No nos importa qué dice el mundo, no nos importa incluso cuál es mi propia opinión o la opinión de otro, pero lo que nos importa es qué dices tú, qué dice tu palabra, qué dice la Biblia. Eso es lo que nos importa. Ayúdanos, Señor, así a escuchar tu voz en esta tarde y, Señor, también así a verlo de una manera práctica para vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Me gustaría que leáis conmigo este versículo. Seguro que vamos a leerlo todos juntos y seguro que muchos lo habéis leído antes, empezando desde arriba. Entonces Pedro comenzó a decirle: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 28 al 30. Vale, muy bien. ¿Quién lo había leído antes? ¿A quién le suena este texto? ¿Lo habíais leído en alguna ocasión? ¿Os suena? Pedro le está diciendo a Jesús allí que ellos han dejado su trabajo, han dejado a su familia, no es que se hubieran divorciado ni nada, pero Pedro había dejado a su mujer e hijos allí en Galilea y estaba haciendo estos viajes misioneros con Jesús. Habían dejado su reputación allí, habían dejado quizás a su familia, a sus padres. Dicen: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice algo interesante. Le dice que todos los que han dejado casa, hermanos, hermanas, padres y todo eso por mí, ¿qué dice después? Y dice: por causa de mí y del Evangelio, dice, va a recibir 100 veces más. ¿Cuándo? Ahora. Muchas veces pensamos, recibirá 100 veces más ahí en el cielo. ¿Pero qué dice ahí? Ahora. ¿Y qué es lo que recibe aquel que deja por Cristo? ¿Qué es lo que recibe? Toda clase de bendiciones. ¿Pero cuáles dice ahí? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿Quién aquí, cuando vino a Cristo, ha recibido casas? Casas en plural. Vamos a ir viendo.
¿Quién cuando se salvó recibió hermanos? ¿Todos? Todos. Y madres también. E hijos también. Y tierras incluso. Dices, ¿cómo? Vamos a estar viendo cómo este es un texto que nos habla de que cuando una persona se convierte, recibe la familia de Dios, y la familia de Dios, incluso la palabra casas, se puede aplicar no solo a la casa de Dios, a la casa de los hermanos. ¿Por qué? Y esto vamos a ver lo que significa la hospitalidad. Cuando os doy un ejemplo, hace 3 años fui con unos hermanos a Polonia a llevar un camión, unas furgonetas con comida y muchas cosas para Ucrania. Acababa de comenzar la guerra de Ucrania, entonces mucha gente de aquí la iglesia trajisteis cosas y de otras iglesias también y lo llevamos todo a Polonia. Pues en el camino de vuelta hubo alguien que se puso en contacto con alguien para que pudiéramos alojarnos en casa de unos cristianos en Alemania. No conocíamos a esa familia de nada, de nada. Era a través de un amigo de tal que nos puso en contacto de, mira, están yendo por aquí, si os podéis quedar en esta casa porque se han ofrecido. Y llegamos a una casa ahí y parecía que estaba en mi propia casa. Era apasionante. Estos hermanos nos acogieron de una manera, nos pusieron una cena ahí en el medio de Alemania, no me acuerdo exactamente dónde, pero por unos bosques preciosos. Hablábamos en inglés, nos comunicábamos en inglés un poco, nos pusieron una cena preciosa, nosotros llegábamos de 3 días de comer comida basura casi, de 3 días de 12 horas en el coche cada día, horrible, difícil, y nos pusieron ahí. Nos abrieron su casa, nos pusieron a dormir en unas camas preciosas, nos pusieron una cena y al día siguiente nos pusieron un desayuno de estos fascinantes y por la noche estuvimos 1 hora o 2 cantando himnos con los hermanos ucranianos que habíamos traído y tal. Y era totalmente sentirse en casa. Ellos nos dijeron, esta es vuestra casa. Es a eso a lo que se refiere. Que los hermanos en la fe, que obedecen al Señor, siendo hospitalarios y recibiendo hospitalidad también de otros, puedes ir a Madrid, puedes ir a Barcelona, puedes ir a Alemania, puedes estar en Ecuador, puedes estar tal, y hermanos en la fe se reciben unos a otros y has recibido casas. Al venir a Cristo has recibido casas. Eso no es para decir, hermano, tu casa ahora me pertenece a mí, dame la escritura que ahora no está hablando de eso. Lo que está hablando es lo que muchas veces decís vosotros cuando alguien entra a vuestra casa. Siéntate como en tu casa, siéntete como en tu casa. Y eso es la hospitalidad que Dios quiere que se vea en su pueblo. Los cristianos fieles son y siempre han sido una minoría extraña en un mundo hostil. Redimidos por Cristo hemos perdido nuestra antigua vida y con ella pues hemos dejado muchas historias, identidad y personas que una vez nos reclamaron como suyos. La conversión comienza con ese sacrificio que decía Pedro. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero el Evangelio provee aquello a lo que hemos renunciado mediante la hospitalidad. Muchas personas, cuando vinieron a Cristo, su familia, sus hermanos, ya no los querían. Eso pasa, en muchas familias ha ocurrido. Pero ¿qué le ha pasado a esa persona? Ha perdido, de alguna manera, hermanos en la carne. Y ha ganado muchos, y dice aquí 100 veces más. 100 veces más hermanos de los que quizá perdió cuando se convirtió. El Evangelio, y esto es lo que esta mujer escribe, el Evangelio viene con una llave de casa. Y entonces en ese libro que se llama así, el Evangelio viene con una llave de casa, que está en español y os lo recomiendo, y esa llave abre el 100x1 de la provisión de Dios, de familia y comunidad para los demás. Entonces la hospitalidad es algo muy importante, es fundamental en la vida cristiana. Es algo que tendríamos que pensar si estamos siendo hospitalarios o no. Ahora, esto lo tenemos que ver pensando en nuestra sociedad individualista. ¿Qué piensa nuestra sociedad? Sí, que mi casa esté abierta para que todos vengan, los quiero. No, justo lo contrario. Nuestra sociedad es, esto es mío y esto es para mí. Nuestra sociedad está obsesionada con la felicidad personal y la comodidad.
Entonces, todo aquello que me incomode a mí, yo no lo voy a hacer. Y piensan que la felicidad personal es por la comodidad. Si yo estoy más cómodo, estaré más feliz. Y eso es el centro de todo, la felicidad personal y la comodidad. Según el pensamiento de muchos, todo gira alrededor de uno mismo. Mis hobbies, mis gustos, mi espacio, mi casa, mis aficiones, mi horario, yo tengo mi programa, mi tal, yo hago esto y esto es lo que yo hago y nadie va a tocar eso. Este individualismo pues ha llevado a muchas personas que solo piensen en lo mío o quizá en lo de su familia, en los suyos, en sus familias y no en el prójimo. Me acuerdo no, lo he hablado con muchas personas en el pueblo y aquí que vivís en pueblos, muchos quizá recordaréis o quizá los antecesores dicen de que antes la gente compartía mucho más. Antes la gente vivía mucho más pues compartiendo con el otro venía a casa y tú ibas y se compartía mucho más. La gente vivía mucho más unida y quizá era más leal a sus amigos y ahora es todo lo mío, los míos y ya está. El individualismo ha llegado a tal punto que ayer mismo leía un artículo que en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl, hay una epidemia grandísima y no de una enfermedad, sino de soledad de jóvenes. Creo que era entre 18 y 30 años. Han calculado que hay 130.000 jóvenes que están completamente solos, que no tienen familia en la ciudad y prácticamente no tienen amistades en la ciudad, viven solos, trabajan y viven completamente solos. Y entonces el ayuntamiento estaba empezando a hacer algunas actividades y tal para que no haya tanta soledad allí. ¿Por qué? Porque una vez más y más se piensa de yo, lo mío y pensar solo en lo mío. Y claro, pensar en formar una familia, en casarme, en tener hijos, no, porque todo es para mí. Y eso lleva a una gran soledad, grande soledad. Entonces, esto es nuestra sociedad individualista en la que vivimos. Pero desgraciadamente esto se mete en la iglesia cristiana. Y muchas veces, incluso en películas cristianas, a veces incluso lo he visto, este sueño americano de todo es tu familia. Los 4 o 5 que sean de la familia y ya está. Pero nadie más entra en el hogar, solo tu familia. Protección total, nada de desconocidos, mi casa, mi reino, yo pongo límites y ya está. Pero se pierde algo que vemos en la Biblia, que es la hospitalidad. Vamos a ir a la Biblia. Hay un mandato bíblico a la hospitalidad. Romanos 12, versículo 13. ¿Alguien lo puede leer? Que yo estoy quedándome sin voz. Empieza Sebi. Está aquí, Romanos 12. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien. Celia, ¿puedes leer el siguiente? Muy bien. Sara, ¿puedes leer el siguiente? Hebreos 13, si puedes. ¿A quién creéis que se refiere? Porque por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿A quién se refiere? A Abraham, muy bien. Abraham tenía, gracias. Abraham tenía una costumbre de ser hospitalario y vio una vez a 3 hombres viniendo y lo que él hacía era invitarlos a casa, a comer. Y que 3 hombres vinieron. Era el mismo Dios y 2 ángeles. Seguramente una aparición del mismo Señor Jesucristo antes de encarnarse. Dice, sin saberlo. Abraham no sabía que era el mismo Dios, pero hospedó al mismo Jesucristo y a ángeles. Ahora, esto lo vamos viendo en el Nuevo Testamento, en mandatos que vemos como aquí, y luego también era algo que se esperaba de las mujeres de la Iglesia. Noemí, ¿puedes leer ese de 1 Timoteo 5? Que tenga testimonio de buena obra, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo en cuanto a las viudas que había en la iglesia, que había muchas, porque en épocas de guerras, en épocas de cómo vivían, había muchas viudas. Y entonces está hablando de qué viudas van a ser puestas en la lista
para que la iglesia se encargue de ellas. Y dice, hay algunos requisitos, y estos eran algunos requisitos que se pedía a esas viudas. Pero no solamente a las mujeres, y a estas viudas que había ahí, era un requisito claro para ancianos y pastores. José Luis. Porque es necesario que un hijo, anciano, pastor, sea irreversible, operador, amante de buenas cosas. Uno de los requisitos, tanto en Tito como en Timoteo, el anciano pastor, también obispo, que es la misma palabra, tiene que ser hospedador. Hospedador. Así que vemos que es un mandato. Es verdad que se ve de los ancianos, se ve también de estas mujeres que iban a ser puestas en la lista, pero luego se ve en Romanos, 1 Pedro y Hebreos, para todos, para todo cristiano, practicando la hospitalidad, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones y no olvidándose de la hospitalidad. Estos son los mandatos. Vamos a ver los ejemplos, porque hay ejemplos. En el libro de Hechos encontramos numerosos ejemplos. ¿Os acordáis en el capítulo 2? Lo hemos estado estudiando en los miércoles. Dice que los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esto nos dice todos los días. O sea, era algo que los cristianos estaban juntos todos los días y comían juntos, seguramente en diferentes casas, porque no tenían un edificio de iglesia como tenemos nosotros. En casas comían juntos, tenían juntos comunión. En Hechos 16:15 dice que Lidia, ¿os acordáis de Lidia? En Hechos 16, que el Señor abrió su corazón para que escuchara el Evangelio. Y vamos a leer ese texto. ¿Alguien puede buscar Hechos 16:15? Marta, ¿lo tienes? Hechos 16:15, por favor. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mira qué bonito. El Señor la salva y se convierte y se bautiza y le ruega, por favor, si juzgáis que yo sea digna, venid a mi casa y quedaros en mi casa, por favor. Y dice luego Lucas, que es el que está escribiendo, y Lucas estaba en el equipo misionero, y nos obligó. Quizá habéis conocido a personas así, ¿no? Que vamos, es que no le puedes decir que no. Vamos, casi que te cogen y te meten en su casa y te ponen ahí la comida. Pues eso es lo que hizo Lidia, con amor, no fue una obligación ahí a puñetazo limpio, sino que era una obligación con amor de que se quedaran y que ella quería ser hospitalaria. ¿Alguien puede leer Hechos 21, 8 al 9? ¿Lo tenéis en el móvil o como sea? Mm. 8 al 9. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Hasta ahí está. Hasta ahí está muy bien. Entonces Felipe, que nos acordamos que sale en Hechos 8, que ¿a quién le predicó Felipe? Al eunuco, muy bien. Y antes había estado en Samaria. Pues ese Felipe Dios se lo lleva a Cesarea y llega Pablo muchos años después y este hombre acoge en su casa al grupo misionero. Si vamos, por ejemplo, a 3 de Juan, también se habla de la hospitalidad. Y es más, se habla por una parte bien y por otra parte mal. Los que estuvisteis en el campamento tenéis el sermón de Rafael que habló de esto. Y en 3 de Juan, a Gallo se le alaba de alguna manera por su hospitalidad y a Diótrefes se le critica porque no era hospitalario. Gallo acogía en su casa y daba servicio a misioneros desconocidos. Es decir, misioneros habían salido para evangelizar, Gallo no los conocía, pero su casa estaba abierta, así que los recibía. Diótrefes no los recibía e incluso expulsaba de la iglesia a los que practicaban hospitalidad.
sí que tenemos a alguien que practicaba hospitalidad y quería tener este privilegio de ser hospitalario, y otro que era justo lo contrario, Diótrefes. Y entonces Juan, hablando de Diótrefes, habla de que está haciendo muy mal, y Juan dice, cuando yo vaya para allá, pondré a Diótrefes en su sitio, básicamente, porque Diótrefes estaba haciendo muy mal al no ser hospitalario e incluso expulsar de la iglesia a los que sí eran hospitalarios. Ahora, definición de la palabra hospitalidad. Muchas veces pensamos en hospitalidad, pues tener en casa, que cuando mis amigos están en el pueblo, pues los tengo en casa. Bueno, sí, pero no. La hospitalidad es mucho más que eso. Hospitalidad cristiana no es simplemente que tu casa está abierta para tus amigos, familiares que vengan a visitarte. ¿Por qué? Porque eso ya lo hacen los incrédulos. Hay muchos incrédulos en este mundo que no tienen problema en tener a sus familiares, a sus amigos. Eso ya lo hacen los incrédulos. La palabra del Nuevo Testamento para hospitalidad es la palabra en griego filoxenia, que no significa simplemente ser anfitriones amables y habituales, sino literalmente significa filo es amor y xenia es extranjero o desconocido. Por eso habréis escuchado la palabra xenófobo. ¿Un xenófobo quién es? El que tiene una fobia a los extranjeros o a lo desconocido. Entonces, la hospitalidad es justo lo contrario. La hospitalidad es un amor no solamente por los míos, por mis familiares, por mis amigos, por los que me llevo bien, sino incluso, ese amor llega incluso a desconocidos, a gente que no conozco. Y al final eso es seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Lo ha dicho antes José Luis en la oración. Dice, ayúdanos a acoger a las personas como tú nos acogiste a nosotros. Cuando Cristo nos acogió a nosotros éramos lo más alejado de Cristo que se podía, lo más extranjero de Cristo que se podía, lo más lejos de Cristo que se podía. Y como dice ahí Romanos 5:8, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ti cuando tú te mejoraste un poquillo. Cuando ya estabas un poquito mejorado, entonces, vale, ahora sí que muero por él. No. Cristo murió por ti cuando tú estabas bien lejos, bien pecador. Incluso Efesios 2:13, mira lo que dice. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ser hospitalario es seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en la iglesia, al final, la iglesia debe ser hospitalaria, pero o estás dando hospitalidad o estás recibiendo. Entonces hay dos formas o dos grandes objetivos para la hospitalidad. La primera lo vamos a llamar hospitalidad y la comunión. Hoy lo que hemos disfrutado en la mesa es parte de esa comunión entre hermanos, que sabemos que es agradable, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. En Hechos 2:42 nos dice que la comunión diaria era una de las cosas en las que perseveraba la iglesia primitiva. En la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión. Tenían comunión los unos con los otros. Y hay una bendición tremenda en tener en tu casa a cristianos, tanto de tu iglesia como desconocidos. Yo me crié en un hogar cristiano, mi padre es pastor allí en Alicante, y por la circunstancia en la que me crié, pues mi padre y mi madre tenían casi cada domingo o cada 2 domingos invitados de otros lugares. Muchas veces era un pastor invitado y no sabéis lo que aprendí yo como niño a través de las diferentes personas de diferentes países, de diferentes trasfondos que vinieron a mi casa. A veces contaban algunas historias que nunca habría escuchado aquí, historias misioneras, las contaban ahí porque misioneros venían y nos las contaban. Incluso historias sobre la Biblia o maneras de ver las cosas diferentes a lo que había visto. Y me enseñó mucho a mí como niño el que mis padres pudieran tener gente, cristianos en casa, así teniendo esa comunión. Hace unos años hablé con un pastor y me hizo pensar mucho sobre qué es una iglesia. Cuando lees Hechos, ves lo que es una iglesia, es un organismo vivo.
Una iglesia no es un club social. Una iglesia no es un club social. Piensa un poco conmigo. Una iglesia que abre sus puertas una vez a la semana, el domingo, y la gente simplemente entra por la puerta, se sienta, canta, ora, escucha la predicación, se va, se cierran las puertas y ya está. Y esas personas no se ven de ninguna otra manera hasta el domingo que viene. Eso no es una iglesia. Fíjate que diríamos, eso es una iglesia. No, eso no es una iglesia. El libro de Hechos nos dice que una iglesia es mucho más que eso. Ahora, está bien, pero ese pastor decía, eso no es una iglesia, eso es un punto de predicación. Que está muy bien tener puntos de predicación, pero una iglesia es mucho más que simplemente abrir las puertas, cantar, orar y predicar, salir e irnos a casa como si nada nos uniera. No, una iglesia es mucho más que eso. En una iglesia que no hay discipulados, que no hay evangelismo, que no hay comunión fraternal, que no hay oración colectiva, ese lugar no es una iglesia, no es un organismo vivo, no se está reproduciendo, no se está animando, no se está edificando, no se está teniendo comunión los unos con los otros. Así que la hospitalidad es una manera de no solo tener comunión los domingos, sino de continuar también la comunión durante la semana. Se puede tener a otros hermanos en casa, se puede tener a hermanos en casa y hablar de las cosas del Señor en casa también. Ahora, tener a hermanos en casa, a otros cristianos en casa, no es simplemente, no lo hacemos para el hecho de mirar, de que yo les invito para que ellos me inviten, no, o de simplemente hablar de fútbol o de lo que sea. Tenemos a hermanos en casa para buscar conversaciones profundas y espirituales, más que la superficialidad o buscar impresionar. Y la hospitalidad tiene una parte muy grande en comunión los unos con los otros. Pero hay otro objetivo también, y es la hospitalidad y el evangelismo. Porque hasta ahora hemos hablado de hospitalidad entre cristianos, entre hermanos, pero hay algo poderoso, muy poderoso, que puede ser un método y una herramienta tremenda para la evangelización, y es invitar a no creyentes a tu casa. Cristo comía con publicanos y pecadores. Es verdad que él mismo no era el anfitrión, no era el dueño de las casas, porque Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, pero él utilizaba esas comidas para explicar el Evangelio. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo. Él nunca rechazó a nadie que vino a él, él siempre estaba con las puertas abiertas, si se puede decir así. La hospitalidad puede ser un medio en el que tú puedes hacer de puente. Hay gente que tú hoy les invitas a un culto en la iglesia y no van a venir ni de broma, por los prejuicios que tienen, por lo que odian a Dios, no van a venir, pero les invitas a tu casa esta noche a tomar pizza y vendrán. Y sabéis que hay gente así, pues ese es el puente. Tu casa puede ser el puente para que ellos conozcan a Cristo, porque aquí no van a venir directamente, pero al ir a tu casa a tomar pizza o a tomar lo que sea, y a través de la conversación, de la sabiduría que nos da Dios, guiar la conversación a cosas espirituales, es el medio que Dios puede utilizar para que la persona sí que un día venga a la iglesia, sí que un día venga a Cristo. Es el puente para traer la iglesia a la persona. Si la persona no va a ir a la iglesia puede ir a la persona a través de tu testimonio en tu casa. La mesa de casa es un ambiente propicio para que puedan surgir conversaciones que en otro lugar serían imposibles. Esta mujer, Rosario Butterfield, que es esposa de un pastor allí en Estados Unidos, dice, en primer lugar, no se trata de entretener a la gente en tu casa. La hospitalidad se trata de conocer al extraño y darle la bienvenida para que se convierta en tu prójimo, y luego conocer a ese prójimo lo suficientemente bien como para que, si Dios lo permite, por su poder, ese prójimo se convierta en parte de la familia de Dios a través del arrepentimiento y la fe. No tiene absolutamente nada que ver con simplemente tener invitados en casa. No es simplemente tener invitados por tener invitados, porque vean lo buena que está la paella que haces. No es esa la razón. Es para ser un puente hacia Cristo. Invitar a gente a casa de manera normal, lo que hace la gente es muchas veces para impresionar y al final las mantiene a cierta distancia.
La hospitalidad cristiana se trata de abrir tu corazón y tu hogar tal como eres y estar dispuesto a invitar a Jesús a la conversación, no para detener la conversación, sino para profundizarla. Y eso, hay maneras muy fáciles de hacer eso. No es nada del otro mundo que haya alguien para comer en tu casa y antes de irse digas, bueno, antes de la hora, antes de comer, ores y de gracias a Dios. Mi padre es un método que ha utilizado desde que yo era pequeño y lo aprendí de él, de cuando estás en una casa, si ellos saben o cuando traes a gente a tu casa, oras antes y utilizas la oración para explicarles el Evangelio. Haces una oración un poquito más larga y tienes ahí una oportunidad tremenda. Y no es nada extraño que después, antes de irse, mira, solemos leer la Biblia un rato antes de irte. Vamos a leer un capítulo y ya está. Si te parece, si no te molesta, para no ofenderle ni nada, si no te molesta. Y la mayoría de personas dirá, sin problema. Y has podido leer la Biblia y has podido presentar algo del Evangelio, lo cual en otro lugar, en otra circunstancia sería imposible. Pero a través de la hospitalidad es una herramienta tremenda para el evangelismo. Es un medio de misericordia también, para ayudar a gente que sufre. Hemos hablado de gente con mucha soledad. Tú sabes la gente en tu pueblo que está con muchísima soledad. Y tú puedes ser un alcance para decirle a ese viudo que está pasándolo fatal en tu pueblo, oye, ¿te vienes a cenar los tal día? Y lo traes a casa. O a esos niños que quizá también, a esas personas que están sufriendo por un caso u otro. El Señor puede utilizarlo para el evangelismo. Ahora, necesitamos sabiduría para la hospitalidad. No todo el mundo puede hacer todo. Puede ser que en tu situación pues puedas ser hospitalario de una manera o de otra. Quizás puedes ayudar a otra persona a ser hospitalaria. Quizás ser hospitalaria es simplemente preparar algo para otra persona. No es lo mismo un joven que un anciano. No es lo mismo para un soltero que para un casado. Y se requiere sabiduría. A veces, claro, hay gente que tiene las miras tan altas, tanto perfeccionismo, que la casa tiene que estar tan perfecta y la comida tiene que ser de restaurante de 5 estrellas Michelin, que no va a poder ser muy hospitalario porque se ponen las metas demasiado altas. Pero tenemos que pensar en hospitalidad que pueda ser duradera, no que sea una vez te invité al año y ya no te puedo invitar más. Y luego hay circunstancias también que requieren sabiduría para no meternos en problemas de manera innecesaria y por eso se requiere sabiduría también cuando se busca ser hospitalario para, primero, la comunión entre hermanos, pero también para el evangelismo. Y luego, pensando en la hospitalidad y la vida cristiana, hay algunas cosas que venían a mi mente y también aparecen en este artículo que leí. La hospitalidad cristiana requiere una vida íntegra. Hay mucha gente que por lo que nunca serían hospitalarios es porque en realidad son hipócritas religiosos. Ellos nunca quieren entrar a nadie a casa. ¿Por qué? Porque hay patrones de pecado en su hogar y no quieren que la gente lo descubra. Entonces por eso no quieren traer a nadie a casa. Quizá hay esposos que maltratan verbalmente a su familia, hay abuso verbal y claro, no quieres que nadie venga a casa porque si no se enteran. Quizá hay patrones pecaminosos en hipócritas religiosos, quizá de pornografía, quizá de ver sus programas que saben que no deben ver y claro, no quieren que nadie venga porque si no van a descubrir lo que hacen. Quizá hay gente que ha idolatrizado tanto su hogar, sus decoraciones, cómo lo tiene, que no quiere que nadie venga a casa porque le pueden romper el jarrón que le gusta tanto. Claro, a veces a veces no son pecados groseros, a veces son quizá ídolos que hemos hecho, por lo cual no somos hospitalarios, como la palabra nos lo dice. También es verdad que la hospitalidad cristiana es cara. Significa que tú eres el que invita. Significa ser generoso y no lo estás haciendo para que ellos te lo den un día a ti. No. Si tú solo piensas que tu dinero es para ti y para los tuyos, si estás aún agarrado a las cosas de este mundo, te va a costar mucho ser hospitalario. Estarás pensando, ¿qué vas a sacar tú de todo esto? Estarás pensando que, mira, la visita ha venido con las manos vacías, ya no le vuelvo a invitar más. O estarás pensando, es que si a mí no me ha invitado, ¿por qué le tengo que invitar a él? Pero eso no es lo que dice la Biblia en cuanto a ser hospitalario.
Es más, Cristo lo dijo claramente. Dice, invitar a aquellos que no lo pueden devolver. Dice, tienes tu recompensa en el cielo. Si lo haces para que te lo devuelvan, Dios no te va a dar ninguna recompensa, ya te la ha dado la persona. Pero si piensas en hacerlo para la gloria del Señor es diferente. Ahora, también la hospitalidad cristiana te sacará de tu comodidad. Requiere esfuerzos y sacrificios que muchos no están dispuestos a hacer. Hace 3 meses o 4 fuimos algunos de nosotros a Pozo Blanco, a un campamento que hay ahí en Pozo Blanco. El pastor se llama Francisco Arjona y ha trabajado por muchos años con drogodependientes. Y nos contaba algunas historias de sacrificios que ha tenido que hacer no solo él, sino su familia, por lo hospitalario que le ha sido, incluso con drogodependientes. De levantarse su mujer una mañana a las 10 de a la hora que sea, abrir la puerta del salón y encontrarse a un mendigo drogadicto en el sofá del salón, porque su marido había estado a las 3 de la mañana rescatando lo que estaba a punto de tener una sobredosis o estaba a punto de morirse. Todo ese tipo de situaciones requieren sacrificio. Requieren sacrificio. Y es verdad que pues eso es una situación extrema, que podríamos decir, pero toda hospitalidad al final te saca de tu comodidad. Es mucho más fácil hacer los macarrones para los 4 o 5 que somos en casa y ya está, y no preocuparte de nadie más. Pero la hospitalidad es algo que Dios quiere y debemos estar pensando cómo aplicarla, cómo hacerlo, requiere esfuerzos y sacrificios. Pero lo que te puedo decir es que la hospitalidad cristiana vale la pena, vale la pena. Dios tiene grandes recompensas en el cielo para aquellos que son hospitalarios. Pero como hemos visto, no solamente en el cielo, sino también aquí. Porque cuando tú eres hospitalario, tú también, en una iglesia que hace esto, recibirás hospitalidad, si se puede decir así. Y no solo eso, pero de aquellos que puedas guiar al Evangelio a través. Eso es una de las mayores recompensas que puede tener un cristiano, es que otra persona venga a Cristo a través de su testimonio. O de tener comunión con hermanos en tu casa y ser hospitalario con ellos. Eso también es gran recompensa que recibes. Así que es un esfuerzo, sí, te saca de tu comodidad, sí, requiere una vida íntegra, sí, pero vale la pena. Y Dios da recompensa y aprendemos mucho y somos útiles para el Señor a través de este medio, incluso para que otras personas puedan venir a Cristo. Esta mujer que escribe el libro dice, tiene un testimonio tremendo, creo que lo he contado alguna vez, se llama Rosario, y ella antes de convertirse era lesbiana y ella era pues promotora de todo el lesbianismo y todo esto. Cuando se convirtió, a través de un pastor y su esposa que hablaron mucho con ella quería pues ser hospitalaria. ¿Por qué? Porque incluso en la comunidad LGTBI ellos eran muy hospitalarios con los de su comunidad. Así que, bien, leyendo ella la palabra de Dios, comenzó a utilizar la hospitalidad como una herramienta para evangelizar. Y cuenta en su libro y en su testimonio cómo su casa estaba abierta y mucha gente de la iglesia venía cada tarde a cenar con ellos, estudiantes que estaban estudiando en esa región y no tenían a nadie, no tenían sus familias allí, gente que no tenía familia por quizá viudez o lo que sea, y luego también invitaban a vecinos de la zona. Entonces tenían a cristianos y también a no cristianos. Entonces cuando acababa la cena, su marido que era pastor abría la Biblia y decían vamos a leer, cantaban un salmo y después leían la palabra de Dios. Y el Señor utilizó eso para que muchos pudieran conocer al Señor. Así que hay un trabajo ahí que tenemos y que es bíblico. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que si Cristo nos acogió, seamos también acogedores y hospitalarios con los demás.